Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Francisco Ríos y el día de hoy vamos a hablar sobre una parte fundamental para un protocolo de investigación. Así es, el planteamiento del problema. Y este planteamiento del problema pertenece al capítulo número 2 de nuestro protocolo de investigación. Entonces, para este capítulo debemos de ir distinguiendo cuáles son aquellos elementos que van a conformar este capítulo que prácticamente es, o la función de este capítulo es, además de delimitarnos, darnos la dirección, ¿no? Enfocarnos en un rumbo específico que nosotros vamos a llevar a través de esta investigación y de este proceso metodológico. Para empezar este capítulo debemos de contemplar una delimitación y ubicación del problema. Esto significa que entonces vamos a ir señalando en dónde voy a hacer mi investigación, en qué lugar, pero sobre todo en qué contexto. O sea, cuál es la realidad histórica y contextual que están viviendo o que se está manifestando en en esta muestra o en este universo que yo voy a contemplar para seguir analizando este fenómeno de estudio. Una vez que yo logre situar, delimitar y ubicar el problema o los problemas que forman parte del tema que yo estoy investigando, me iré al primer punto, que voy a ir señalando cuáles son aquellos límites teóricos del problema mediante su conceptualización. Entonces, en este apartado vamos a ir señalando todos, absolutamente todos los problemas que nosotros logremos identificar que surgen en este fenómeno de estudio. Es prácticamente como si nosotros hiciéramos un diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos al doctor, nos empiezan a hacer nuestro historial clínico y en el historial clínico nos preguntan desde cuándo inició el problema, cómo es que ha evolucionado, ¿sí? Y todos los síntomas, todos los signos que nosotros hemos manifestado para entonces, con base en toda esa información, ellos poder detectar cuál es la enfermedad, cuál es el trastorno, cuál es la anomalía, en pocas palabras, cuál es el problema. Eso es lo que nosotros vamos a tener que precisar en este apartado, encontrar todos esos síntomas, encontrar no nada más la única problemática, ¿no? Sino todas las problemáticas que se pueden desencadenar a partir de este tema o este fenómeno que nosotros estamos estudiando. Como número dos, vamos a fijar los límites temporales de nuestra investigación. Es decir, el problema siempre ha existido y si siempre ha existido, entonces cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, o si el problema surge a causa de algo y termina con otra situación, entonces vamos también a ir limitándonos en cuestiones temporales, ¿no? De cuándo sí hay el problema, cuándo no hay el problema, cómo evoluciona el problema, o sea, cuáles son aquellas situaciones que generan que se vaya modificando. Es importante también sobre esto identificar un periodo determinado si es que nuestro estudio va a ser transversal. ¿Qué significa esto? Que probablemente ustedes, como alumnos de cuarto semestre, solo realizarán la investigación durante el segundo y tercer parcial. Por lo tanto, no tendrán tiempo para después, ¿no?, de realizar esta investigación, darle un seguimiento, a menos que decidan continuar con este tema para llevarlo a un trabajo de tesis. Entonces sí, podríamos estar hablando que pudiéramos hacer un estudio longitudinal en el cual indudablemente va a ir variando este fenómeno conforme vaya avanzando el tiempo y también conforme se vayan modificando aquellos contextos. Vamos a establecer también cuáles son los límites espaciales dentro de la investigación, señalar un ámbito totalmente geográfico, si va a ser en algún lugar específico, en alguna institución, ¿no?, en alguna organización como tal. Es importante determinarlo porque el contexto entonces dentro de donde se da el fenómeno o el tema de investigación va a cambiar muchísimo. No es lo mismo, por ejemplo, que yo estudie la adopción homoparental en la Ciudad de México a que lo haga, por ejemplo, aquí en Guadalajara, cuando sabemos que entonces el Estado da diferentes leyes, vaya, a pesar de que es el mismo país, el Estado va aprobando o en su momento va negando ciertos derechos, ciertas limitantes totalmente jurídicas. Entonces hablaríamos de que los contextos y las realidades no serían las mismas, ¿no? Si bien hay estados donde ya está aprobado, Jalisco es uno en los cuales sigue sin tener una aprobación. Entonces es bien importante definirlo desde dónde voy a ir observando
y cuáles son estas características que tienen las personas de ese lugar, ¿no? O los elementos, el cómo surgen, el cómo se relacionan. Eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta parte también cuando vayamos definiendo cuál es nuestra unidad a observar. Y como el último punto, vamos a situar el problema social en un contexto socioeconómico, político, histórico, ecológico, ¿sí? Y respectivo a esto, pues obviamente nos va a ayudar a evitar algunas variables que no sean necesarias. ¿Qué significa esto? Que es a tener un tema de investigación más preciso, más concreto. Porque si bien lo hemos platicado en clases pasadas, de repente el tema de investigación es todo un universo que investigar y probablemente no nos alcance el tiempo para hacerlo. Entonces, ser muy preciso nos va a ayudar muchísimo. Una vez que delimitamos las problemáticas y que contextualizamos bien nuestro tema de investigación, nos vamos a ir a un apartado que es fundamental y es la realización del objetivo, ¿sí? Del objetivo general y de los objetivos específicos. Cada uno de ellos tienen distintas funciones, ¿no? En general, los objetivos de un tema de investigación nos ayudan a saber qué es lo que queremos lograr, hasta dónde queremos alcanzar, hasta dónde queremos hacer con nuestra investigación o con nuestro protocolo. Por lo tanto, el objetivo general, que es en el que voy a explicar primero, debe de contemplar todas las variables, debe de contemplar el tema principal, debe de contemplar el contexto, ¿no? En donde voy a hacer la investigación, porque entonces el objetivo general se convierte en la meta global de la investigación. Posterior a eso, pues vendrán los objetivos específicos. Y los objetivos específicos también tienen una función que es, si ya establecí mi objetivo general, ahora mis objetivos específicos son aquellas pequeñas metas que yo tengo que ir logrando o aquellos propósitos que yo me tengo que ir generando para entonces poder llegar a una meta general. En otras palabras, el objetivo general es la meta de la investigación y los objetivos específicos son aquellos pequeños logros o aquellos pasos que yo tengo que dar para lograr alcanzar el objetivo general de la investigación. Entonces, indudablemente esos objetivos se van a ir desarrollando y tienen ciertos elementos que ahorita vamos a revisar. Es importante identificar que la investigación científica comienza entonces con el planteamiento del problema y a partir del planteamiento del problema aparecen las variables, aparecen los problemas, pero también algunas soluciones tentativas. Entonces, dicho problema eh, es prácticamente lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestra hipótesis o en nuestro supuesto. Entonces, para ir desarrollando nuestra hipótesis y nuestro supuesto, pues sería la hipótesis es aquello que yo como como investigador, perdón, puedo afirmar, puedo deducir o puedo confirmar que sucede en el fenómeno de estudio, ¿no? O sea que mi hipótesis puede explicar cómo se da el fenómeno o mi hipótesis puede ser aquella solución tentativa que yo logro percibir desde fuera de ese fenómeno de estudio, ¿va? Que también ahorita vamos a ir viendo los elementos dentro de una hipótesis. Cuando hablamos de los objetivos, es importante saber que se construyen a partir de ciertos elementos. Si bien les mencionaba que un objetivo general, por ejemplo, debe de tener todos los elementos de su título, o sea, todas aquellas palabras claves, aquellas variables de investigación, aquella delimitación, aquel contexto o problemática que yo estoy contemplando en mi título, porque el título es descriptivo como tal. Sin embargo, además de que debe de contemplar todos estos elementos, debes de iniciar con un verbo en infinitivo, porque entonces el verbo en infinitivo será aquel que nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a ir desarrollando. Entonces, existen diferentes taxonomías, que las taxonomías lo que hacen es clasificar los verbos desde el nivel de complejidad más bajo hasta el nivel de complejidad más alto. Siempre en el objetivo general nos vamos con un mayor nivel de complejidad y los objetivos específicos, como son aquellos pasos para llegar a este, pues sin duda serían verbos de menor complejidad que me van a ayudar a lograr mi meta general. Entonces, existen diferentes, aquí les pongo como un ejemplo, ¿no? Verbos muy bajos, que sería como desde la parte de describir, señalar o investigar, ¿no? Que a veces es como lo primero que hacemos.
Y un verbo, perdón, muy alto, pues ya sería como analizar, sintetizar, evaluar, ¿no? Incluso construir algo como tal. Entonces, lo vamos a ir situando. Yo les recomiendo que investiguen lo que es la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Manzano. Voy a hacer un énfasis aquí. Estas taxonomías no están o no son desarrolladas para investigar, ¿no? O sea, para realizar investigaciones. Estas se utilizan para generar propósitos dentro de la educación, dentro de la enseñanza. Sin embargo, estas clasificaciones que ellos hacen, ¿no? Marcando los diferentes niveles de complejidad desde los 3 tipos de saberes, ¿no? De la educación, nos pueden ayudar a entender cómo es que se clasifican y cómo es que va aumentando la complejidad de un verbo a otro. Entonces, bueno, 2 taxonomías que les pueden servir. De todas formas, les voy a subir un recurso extra que también es una clasificación desde la investigación sobre los verbos. Aquí les pongo un ejemplo de cómo podemos gestionarlo. Obviamente, así como tenemos un objetivo general, tenemos una pregunta general, ¿no? Y la pregunta, pues sabemos, lo hemos visto desde un principio de la clase, la pregunta es lo primero que nos surge dentro de un tema de investigación, ¿no? O sea, es esa idea y a partir de la idea me cuestiono y entonces empiezo a desarrollar todo este método científico. Entonces, la pregunta de investigación, al igual que el objetivo general de investigación, debe de llevar todos los elementos del título, ¿sí? Variables, contexto, problemática. O sea, todos esos elementos descriptivos deben de incorporarse. Aquí les pongo un ejemplo algo chusco, pero bueno, espero que funcione, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta de investigación sería, ¿quién me va a curar el corazón partido? Va, mi objetivo general entonces sería identificar quién me curará el corazón partido. Si se fijan, son los mismos elementos, no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Pues que en una está escrito como forma de pregunta y pues obviamente mi objetivo, que es la meta general, pues giraría en torno a responder esta pregunta. Entonces, si yo quiero saber quién va a curar el corazón partido, pues primero tendré que identificar quién me curará el corazón partido. Para yo lograr identificar quién me curará el corazón partido, entonces voy a establecer pequeños puntos, pequeños pasos que yo debo de ir logrando para lograr mi meta general. Entonces, pues primero voy a determinar quién me va a entregar sus emociones, reconocer quién me va a pedir que nunca lo abandone, quién va a establecer quién me tapará esas noches si hace frío e identificar quién me llenará de primaveras este enero y bajará la luna hasta que juguemos, ¿no? Entonces, prácticamente el objetivo general es lo que quiero lograr, al igual que la pregunta, y entonces estos pasos dentro del objetivo específico son las pequeñas cosas o propósitos que yo tengo que generarme para lograr alcanzar esto. Una vez que yo tengo esto, voy a desarrollar mi hipótesis y aquí voy a hacer un poco de énfasis. Se llama hipótesis y creo que ya lo habíamos visto, lo habían revisado el semestre pasado, pero la hipótesis se nombra hipótesis, mejor dicho, cuando hablamos de una investigación cuantitativa, porque entonces la investigación cuantitativa busca comprobar esta hipótesis. Y cuando es una investigación mixta o es una investigación cualitativa, no hablamos de hipótesis, hablamos de un supuesto, porque acuérdense que entonces en esta investigación cualitativa buscamos más descubrir, buscamos analizar, buscamos ver cómo es que se comporta este fenómeno, o sea, buscamos describir y en la investigación cuantitativa buscamos determinar algo, algo muy concreto, muy objetivo, muy específico, o sea, comprobar si la hipótesis está correcta o no, y en el supuesto, pues vamos a describir, ¿no? En esta investigación cualitativa, si en realidad es lo que yo creía, ¿no? Que es la función del supuesto, ver si en realidad este fenómeno es como yo creía que se estaba dando. Entonces, vamos a desarrollar nuestra hipótesis, es una afirmación del investigador, o sea que se tiene que redactar de esta forma, ¿no? O sea, yo como investigador estoy afirmando cómo este tema de investigación, cómo este objeto de estudio y cómo sus variables van funcionando desde una forma empírica o tal vez a través de la recolección de información que yo he realizado. Entonces, lo voy a redactar, es un pequeño párrafo que me dice tú o ustedes como investigadores, cuál es esa afirmación o aclaración o ese supuesto que tienen sobre su tema de investigar, ¿va?
Entonces, ya para terminar esto, chicos, prácticamente este capítulo número 2 del protocolo de investigación está compuesto por la delimitación del problema, que es una redacción en donde vamos a englobar nosotros este diagnóstico, ¿no? Todas las problemáticas que se desencadenan a partir de esto. Por ejemplo, si habláramos de los feminicidios, pues todas las problemáticas sociales que surgen a causa de que sucede el feminicidio, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad, ¿sí? Que se convierte en un problema político y social, la economía, hablamos entonces de familias que viven un trauma, ¿no? Por la pérdida violenta de esta persona, hijos huérfanos, etcétera, etcétera. O sea, pensar en este fenómeno implica analizarlo todo, desmenuzarlo todo para ver cuáles son todas las problemáticas que se pueden desencadenar de esta misma problemática, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces, eso es la delimitación del problema. Es un pequeño texto en donde yo voy a mencionar todas las problemáticas enfocadas y también, si yo lo veo pertinente y alcanzo a percibir posibles soluciones, lo agregamos en este apartado. En el contexto vamos a describir entonces en dónde vamos a hacer la investigación, cuáles son los elementos que conllevan, ¿no? En este universo muestra que yo voy a tomar para mi investigación, en el contexto, su nombre lo dice. Voy a contextualizar de en dónde voy a ver el fenómeno de estudios. Por ejemplo, si voy a investigar los feminicidios, a lo mejor no lo va a hacer en todo México, lo va a hacer aquí en Guadalajara. Entonces, voy a decir cuál es el contexto de los tapatíos, ¿no? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo se viven? ¿Cómo entienden esta problemática social, ¿no? Después genero mi pregunta de investigación que va ligada a mi título, mis objetivos general y específico. Lo recomendable es un objetivo general y por lo menos, o sea, mínimo 2 objetivos específicos. Yo les recomiendo que sean entre 2 y 3 objetivos y desarrollar nuestra hipótesis y supuesto. Entonces, estos elementos, una vez que ustedes lo puedan desarrollar, estaríamos concluyendo lo que es nuestro capítulo número 2 del protocolo de investigación denominado planteamiento del problema.